Bien, vamos a comenzar. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Señor, danos todo lo que nos une a ti. Quítanos todo lo que nos separa de ti. Líbranos de nuestro egoísmo y entréganos enteramente a ti. Que nunca se haga nuestra voluntad, sino siempre hágase la tuya. Amén. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, estoy tratando de reajustar el horario porque básicamente si quieren que se les dé esa charla sobre el pecado, la diferencia entre pecado mortal, venial y todo ese tipo de cosas, y además pedirle confesiones al Padre, y sabiendo que son prácticamente la mayoría que quiere confesarse, forzosamente estoy teniendo que tomar 2 horas de lo que no tenía programado, ¿ya? O sea, pero bueno, nos ajustamos porque ante la necesidad no tengo problema, pero quedaría medio corto en cuestiones de lo que venía preparado. Entonces lo que voy a hacer es, en esta charla, voy a tratar de resumir todo, prácticamente la charla esta de don Enrique Suárez sobre esta cuestión de la muerte, casi prácticamente leer la traducción que hice del portugués al español. Ya en esta primera charla que les había dado hice un pedazo, pero como ven yo voy metiendo comentarios para profundizar. Entonces yo iba a desarrollarla como más o menos en 3 charlas, toda la charla de él. Entonces lo que voy a hacer ahorita es prácticamente leerla casi del principio. Si acaso veo conveniente hacer algunos comentarios, pero porque prácticamente leída completa, pues a él le llevó más o menos como 1 hora, ¿no? Entonces quiero no alargarme más de 1 hora y media para darla toda completa, ya no separarla como yo lo tenía en 3 partes y en donde tenía varias aplicaciones y todo eso, sino darles el contenido de él para que nos pueda alcanzar un poquito el tiempo, porque también inclusive hay una dinámica que vamos a ver si la podemos meter o si no va a ser ya para después de la misa de 5. Si alguien ya se tiene que ir bien a los 5, pues no hay problema, pero si en dado caso no se puede ajustar, porque les digo, meter la charla esta que necesitarían sobre el pecado, las tentaciones y todo esto para hacer su examen de conciencia y las confesiones, son 2 horas que no tenía yo programadas, o sea, no estaban en este plan. Entonces vamos a hacer, también voy a leer desde el inicio lo que ya les expliqué en la primera parte, simplemente no haría mucha explicación, porque quiero que la charla quede también grabada, porque hay personas que sabían que que estaban esperando que un día hablara sobre esta traducción de este tema. Me gustaría que también por ellos quedara completo, ¿eh? Y como ya no sería por partes, entonces he ahí la situación. Entonces voy a prácticamente casi leer la traducción de esa charla de don Enrique Suárez. Me disculparán si nuevamente toco algunos textos que ya leí en la primera charla, pero le digo, quiero dejarla toda en una sola charla. Pues bien, esto nuevamente es el contexto. Lo he tomado de don Enrique Suárez, que es un obispo brasileño que falleció el año pasado, 2020, por COVID. Y estaba una vez yo como unos ejercicios espirituales en Semana Santa, y muy en especial a mí me tocó mucho el Sábado Santo, que explica lo que pasó desde la muerte de nuestro Señor el Viernes Santo, el Sábado Santo, y básicamente es que Jesús entra en la experiencia de la muerte, que es un misterio que nunca vamos a ser capaces de entenderlo, de agotarlo. Tenemos que ir profundizando, orando sobre eso, pero siempre los misterios no se agotan. Esto es muy importante porque ahorita hay una tendencia doctrinista en donde hay inclusive evangelizadores que se creen los defensores de la doctrina y reducen a la fe a como que ellos ya entienden lo que es la Eucaristía, te la pueden explicar, mira, versículo esto. Hay mucho cuidado con este tipo de actitud, porque parecería como que agotas el misterio. Yo te puedo explicar la Eucaristía, es más, la charla que vamos a entrar, que vamos a meter, que no estaba en el programa, con respecto al pecado y la tentación, el sacramento de la penitencia,
Pues yo les voy a dar muchas cosas, pero por ejemplo el sacramento de la penitencia simplemente nunca lo vas a poder entender por completo, porque los sacramentos son un misterio, ¿verdad? Son un misterio, de hecho eso significa sacramento, ¿verdad? Entonces, es un misterio que significa, para que me pueda hacer entender, es como la neblina. Cuando hay neblina, yo veo 1 metro, entonces, pero de ahí más no veo nada. Pero yo camino ese metro y veo otro metro más, sigo sin ver nada, entonces más o menos así son las cosas de Dios. No se trata de ser mediocres en decir, como es un misterio, pues ni para qué meterse, porque al fin y al cabo nunca lo voy a entender completo. No. El Señor quiere que profundicemos en los misterios, nada más que tengamos la humildad de nunca creer que ya entendemos todo. Los misterios nos sobrepasan siempre, ¿verdad? Les digo esto porque hay una gran tendencia, y hoy inclusive hay laicos queriéndole dar clases al Papa y a su obispo y a su párroco y todo eso. ¿Por qué? Porque mira, el concilio tal dice esto sobre la liturgia y esto dice esto y todo. Y pareciera como que ellos creen que ya lo entendieron todo, lo cual inclusive para mí se ven ridículos, ¿verdad? Porque es hacer creer como que tú ya entendiste toda la verdad de Dios, de los sacramentos, y por mucho que estudies siempre habrá un misterio que te excede, ¿verdad? Pero bueno, el misterio de la muerte de Jesús es un misterio que nunca vamos a ser capaces de entenderlos, pero don Enrique Suárez nos va a dar aquí unas pautas. ¿Qué pasó con Jesús cuando murió? Lo mismo que le pasaba a los hombres antes de la resurrección de Cristo, que sabíamos que el cielo estaba cerrado. Entonces, en la cruz quedó un cadáver, dice don Enrique Suárez. El alma humana de Jesús se separó del cuerpo. Hasta ahí, lo mismo que nos pasa a nosotros. ¿Cuándo sabemos que nos morimos? Cuando nuestra alma se separa del cuerpo, ¿no? Quedó en el estado de Sheol, que significa la mansión de los muertos. Y dice don Enrique que no es un túmulo, no es un cúmulo de personas, una mansión de muertos. Es una forma de decir el estado de muerte en que se encuentra esa persona. Es decir, el alma separada del cuerpo sin poder ver a Dios ni entrar en su gloria. Porque al fin y al cabo lo que abre la gloria de Dios, ¿qué es? La resurrección de Cristo. Entonces, antes de eso, el mismo Cristo participó de esta realidad de la muerte. Entonces dice don Enrique Suárez, y de aquí ya me arranco casi leyendo todo. Dice don Enrique, procuren entender esto. Eso quiere decir que si Cristo participó de su muerte, de esa muerte, Cristo participó de la derrota de la muerte antes de su resurrección. Jesús, nuestro Señor, no solo murió en la cruz, sino que entró en la muerte. ¡Qué misterio! La vida tragada por la muerte. Jesús es la vida tragada por la muerte. El autor de la vida, el Dios potente, ahora es nada, ahora es cadáver, como lo vemos en la imagen aquí. Y necesitamos entender que esto no es solo una cosa física. La muerte es dolorosa, pero también amedrenta, porque está ligada al pecado. Si nosotros no hubiéramos pecado, ciertamente no viviríamos aquí para siempre. Dice la Escritura, Dios creó al hombre de la tierra y le dio un número contado de días. La diferencia radica que esto que llamamos de muerte, si no hubiéramos pecado, no tendría el sentido negativo, amedrentador que tiene ahora. La muerte sería bendita, como un botón que se abre en flor, como una entrada en la plenitud. Es el pecado que volvió la muerte amedrentadora, dolorosa, separación del cuerpo y el alma, separación de los que amamos. La muerte se convirtió en amenaza, en vacío, en salto a lo desconocido. Porque miren, nosotros mismos que creemos, es decir, que somos creyentes, que amamos a nuestro Señor, cuando pensamos en la muerte, sentimos aquella repulsa, el miedo de que un día moriremos. Dice San Pablo que nos gustaría vestirnos del cuerpo glorioso, es decir, ya el cuerpo resucitado,
sin tener que desvestirnos de este cuerpo mortal, es decir, sin pasar por la experiencia de la muerte. Que antes del pecado hubiera sido una experiencia más o menos así. Hubiéramos muerto, pero no con esta muerte amedrentadora. Entonces, dice don Enrique, la muerte que Jesús afrontó es esa muerte amedrentadora. Mi alma tiene una tristeza de muerte, palabras de Jesús en Getsemaní. Jesús entró en la muerte, experimentó la derrota de la muerte. La muerte es señal de apartarse de Dios, porque en Dios no hay muerte, porque Él es la vida. Apartarse de Dios es caer en la muerte. No se trata solo de la muerte física, es la muerte como oscuridad, como amenaza, como absurdo, como miedo. Pues bien, Jesús en la cruz entregó el Espíritu. Atención, aquí el Espíritu no significa el alma, sino el Espíritu Santo que liga, que une al Padre y al Hijo. Es el Espíritu que es vínculo de amor entre el Padre y el Hijo. En la cruz se tornó Jesús totalmente pobre. Nos dio a su madre y después nos dio a su madre y después entregó el Espíritu. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Si el Espíritu es el vínculo, es decir, lo que une entre el Padre y el Hijo, entregar el Espíritu es separarse del Padre, es caer en la muerte. Jesús muere entregando el Espíritu. De ahí que San Juan nos dice una cosa impresionante. Inclinando la cabeza, entregó el Espíritu. Imagínense la escena. ¿Quién está abajo de Jesús en ese momento? María y el discípulo. En ese inclinar la cabeza estaba prefigurando que sobre ellos un día derramaría el Espíritu que en ese momento entregaba al Padre. Es decir, Jesús entregaba al Padre el Espíritu que los une a los dos y ese mismo Espíritu lo entregaría nuevamente en Pentecostés después de la resurrección. Ahora, repito, yo no puedo alargarme en esto, pero es para que también se pueda entender el drama de que les decía en la primera charla, de que esto es escandalizante, rebasa toda lógica, el saber que dentro del mismo seno de la Trinidad hubo una rajadura, ¿va? Dice don Enrique Suárez, es anuncio de la entrega del Espíritu en Pentecostés, pero repito, en ese momento en la cruz Jesús entregó todo, está totalmente pobre, sin nada, y cae en la muerte, experimentando la muerte de toda la humanidad que no era capaz de acceder a la gloria de Dios. Sigue diciendo don Enrique, la caída de Jesús en la muerte fue más baja de lo que cualquier ser humano puede experimentar. Jesús desciende a un grado de humillación a la que ningún ser humano ha llegado y ni va a llegar, que les mencionaba el director espiritual de Charles de Foucault, que le decía, Charles de Foucault cuando se convierte quiere ser el último, imitando a Jesús, y le dice, pues trabájale, pero el último lugar nadie se lo va a poder quitar a Jesús, porque nadie bajó, descendió tanto como nuestro Señor. Dice don Enrique, Jesús desciende a un grado de humillación a la que ningún ser humano ha llegado por muy pecador que sea, y les explico por qué. Imagina una persona que amas mucho, que sabes el valor de ella, que esa persona es todo para ti, y de pronto te apartas de esa persona. ¡Qué dolor tan enorme! Cuanto mayor sea el amor, cuanto mayor sea la intimidad con esa persona, mayor el grado de pérdida. Por lo tanto, yo les mencionaba, ni la unión tan profunda que pudieran tener con su esposo,
o con sus hijos, que ya tiene que ver hasta con el ADN, la sangre y tantas otras cosas que los unen, ni ese tipo de unidad se acerca a la unidad que hay en la Santísima Trinidad. Por lo tanto, la separación que hubo con la muerte de Jesús en el seno de la Santísima Trinidad es dolorosísimo. Dice don Enrique Suárez, ahora piensen, Jesús entrega el Espíritu y se aparta del Padre, y Él es el Hijo amado. No un hijo, el Hijo. De hecho, nosotros por el bautismo llegamos a ser hijos, pero porque nos insertamos en la vida de Jesús. Pero Él es el Hijo, no un hijo, el Hijo. Él viene del Padre, lo decimos en el credo. Jesús ha existido desde siempre, pero ¿de quién procede? Del Padre, ¿no? Engendrado por el Padre. Él viene del Padre. Él conoce perfectamente al Padre. Nadie conoce más al Padre que el Hijo. Por ello, es más, para que entiendan el grado de unidad, Jesús llega a decir en la Sagrada Escritura, quien me ve a mí, ve al Padre. Esa unidad tan profunda que hace que brote el Espíritu Santo a la tercera persona de la Trinidad, Jesús con su muerte entregó el Espíritu Santo, se rasga esa unidad. Y eso es dolorosísimo. La unidad más perfecta se vio afectada por nuestro pecado. Él viene del Padre, Él conoce perfectamente al Padre, por ello entiendan, nadie puede experimentar el dolor que Jesús experimentó en apartarse del Padre. Lo que Jesús experimentó en su humanidad, en su alma al separarse del Padre, es un dolor que ni podemos imaginarnos. Y ojo, esta separación no es por rebeldía al Padre. Nosotros nos separamos también de Dios, pero por rebeldía, ¿no? Pero Jesús no, pues el mismo Jesús dijo que nadie le quitaba la vida, sino que le entregaba voluntariamente, y que lo hacía porque así había tenido a bien el Padre, por amor a nosotros. Quiero que entiendan que del Viernes Santo al día de la resurrección, estamos hablando de esa última parte del viernes y todo el sábado, en las entrañas de Dios hubo una rasgadura. ¿Entienden las dimensiones de eso? Porque si lo entendemos, ya podemos sacar una conclusión. Nunca jueguen con el pecado, porque esto fue a causa del pecado. Nuestro Señor tuvo que llegar a este nivel de abajamiento por nuestro pecado. O sea, el pecado no es un chiste. Nunca jueguen con el pecado, porque este mismo pecado provocó que por amor Dios permitiera una rasgadura en el seno de la propia Santísima Trinidad. Nunca jueguen con el pecado. Miren que el pecado, por permisión de Dios, hirió lo más íntimo de la Santísima Trinidad. En Dios hubo una herida entre el Viernes Santo y la resurrección por nuestra culpa. Por nuestra culpa Jesús tuvo que descender a lo más bajo, separarse de su Padre, y desde ahí el Hijo ya no podía hacer nada. Se hizo nada. Por eso la Iglesia el Sábado Santo no celebra nada, ningún sacramento, salvo en peligro de muerte. Se le puede dar la comunión y absolución. Dice don Enrique, ni siquiera se puede comulgar, ni siquiera los enfermos pueden recibir la comunión. Solo quien está en grave riesgo de muerte puede comulgar. El Sábado Santo es un día para pensar en la muerte, en nuestra muerte, en las muertes del mundo y recordar, el Señor murió como yo. Miren qué consuelo, Jesús murió con nuestra muerte. No con una muerte diferente. No fue una muerte privilegiada la de Jesús, simplemente porque es Dios y hombre verdadero. No, asumió la nuestra. Jesús murió de la muerte que yo experimentaré para que yo no muera solo. Ahora tú, cristiano, puedes decir en la hora de tu muerte, gracias a que Jesús asumió este tipo de muerte, tú puedes decir, dice don Enrique, Señor, yo entro en la muerte que tú ya experimentaste. Yo te encuentro en la muerte. Ni en la muerte yo estaré libre de tu amor, ni en la muerte me escaparé de ti. Es lo que dice el Salmo 138. Si subo al cielo, yo te encuentro. Si me postro en el abismo de la muerte,
ahí estás tú. Sigue diciendo don Enrique, miren, es bueno meditar una cosa. Dios no explica el sufrimiento. Esto es una cosa hermosísima que dice él, Dios no explica el sufrimiento. Dios no explica nuestras muertes, las derrotas, nuestras limitaciones, tantas cosas que no entendemos. Dios no explica nuestras muertes. Él muere con nosotros. Él asume nuestra vida y nuestra muerte. Hoy más que nunca podemos decir, aunque yo pase por el valle de la muerte, yo no temeré. Tú estás conmigo. Tu vara y bastón me dan confianza. Les digo que no quiero interrumpir mucho, pero se me vino ahorita la intención que ha puesto el Papa para el mes de octubre, que es ser discípulos misioneros. Pero lo explica muy bien, saca un videíto y explica muy bien, decir, esto no se trata de ir a dar bibliazos. Es en tu propia carne representar la vida de Jesús, un amor tan exquisito que nadie puede llegar si no está unido a Jesús, que la gente ahí sí se pregunte de dónde te viene eso. Y ahí sí da testimonio con la boca. Pero venimos creyendo que evangelizar es empezar a dar bibliazos, recetas y todo ese tipo de cuestiones, y no es así. Porque ni el mismo Cristo lo hizo así. Tengan en cuenta una cosa, los años de predicación de Jesús fueron nada más 3, pero fueron 30 años de silencio. No predicó. 30 años en donde se dedicó a amar dentro de lo ordinario. ¿Y que ese tiempo fue perdido? No. En Jesús no hay nada perdido. Todo tiene sentido desde su encarnación. Todo tiene sentido. Esto es importante porque, repito, se está metiendo en la iglesia, sobre todo muchos que terminan siendo hasta críticos del Papa, los obispos y todo esto de creer que inclusive que la apologética se reduce a estar dando razones y bibliazos, y no. Es ante todo la mejor apologética, es decir, la mejor defensa de la fe. ¿Cuál es? Que vean a Cristo en tu propia carne. Porque tú le puedes decir, Cristo te ama, pero se lo dices mentándole la madre, pues, o sea, tú dices, pues se escucha bonito, pero de aquí a que te crea, hay un obispo, desafortunadamente en unas cosas sí se desvió por la teología de la liberación, pero tenía cosas muy buenas y de la coherencia ni se diga, fue muy coherente con lo que él decía. Se llama Pedro Casaldáliga, también murió el año pasado. Este obispo Pedro Casaldáliga, español, que estuvo en Brasil, decía una frase tremenda, decía, no basta ser creyente, hay que ser creíble. No basta ser creyente, hay que ser creíble. Hay católico que cree que tiene ticket al cielo porque ya es católico, porque tiene ya la boleta de los sacramentos, check, porque ya ha hecho todos los retiros que hay en la parroquia, porque ya se aventó todos los cursos que hay en la diócesis, etc. Eso no es garantía absoluta de que tú tengas una vida interior con Jesús. De que eres creyente, sí, no lo tengo duda, pero de que eres creíble. Entonces, aquí don Enrique Suárez está poniendo el ejemplo. Nuestro mismo Señor no nos vino a dar, vamos a decir, al Señor, si la fe se tratara solamente de entender cosas y conceptos, al Señor tendríamos que reclamarle, ¿sabes qué? Desperdiciaste tu venida aquí a la tierra. Mira, como dice aquí don Enrique, te faltó explicarnos el sufrimiento, te faltó explicarnos esto y estos dramas que pasamos como seres humanos, no nos diste la clase sobre el sentido de la vida, no nos diste clases de esto, sobre el sufrimiento, sobre mis dolores, sobre mis preocupaciones. Les leo nuevamente esta partecita de don Enrique Suárez. Dice, miren, es bueno meditar una cosa. Dios no explica el sufrimiento. Vino aquí y no nos dio una clasecita, sufrimiento 101. Va el curso. Dice don Enrique, Dios no explica el sufrimiento. Dios no explica nuestras muertes, las derrotas, nuestras limitaciones, tantas cosas que no entendemos. Dios no explica nuestras muertes. Él muere con nosotros. Jesús no vino a darnos cursitos para aprender cómo vivir. Vivió con nosotros. O sea, a Él le interesa más que tú
que tú entiendas las cosas teológicas, que si tienes oportunidad de profundizarlas y estudiarlas, bienvenido sea. Pero es que hay gente que ni siquiera tiene mucha capacidad a nivel intelectual como para entender muchas cosas. Y si la fe se reduce a entender las cuestiones doctrinales y todo eso, hay que decir que los menos capaces intelectualmente van a ser los más desgraciados. Ahora, curiosamente, Jesús mismo en el Evangelio dice, en un momento que es potente en el Evangelio, porque ahí se encuentra la Trinidad completa. Cuando habla Jesús, siempre es potente, pero cuando va a decir lo que voy a decir ahorita, dice la Sagrada Escritura, y Jesús lleno del Espíritu Santo, Jesús segunda persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, dice, Padre, es un texto en donde está la Trinidad completa, es decir, lo que va a decir es muy importante. Y ahí se lanza Jesús, dice, y Jesús lleno del Espíritu Santo le dice, Padre, te doy gracias porque esto no lo has revelado a los sabios y entendidos, sino a los pequeños y humildes. Repito, no se malentienda. Tenemos que formarnos, tenemos que leer el catecismo, las encíclicas, tenemos que formarnos porque por ignorancia metemos muchas veces las patas, ¿verdad? Pero el cristianismo rebasa el hecho de que te aprendas textos y doctrinas y todo eso. Es ante todo la vida en Cristo. Y esto lo decía el Papa Benedicto XVI, uno de los más grandes teólogos de la historia de la Iglesia. Él decía, la fe no es ante todo un acto abstracto o un acto ético. Es ante todo un encuentro con una persona viva, real. Y yo sí les puedo decir que puedo encontrar personas, me he encontrado personas que no saben ni siquiera leer y escribir y que tienen una vida en Cristo intensa. Porque ellos entendieron que el mismo Cristo no vino por 33 años a darnos clasecitas de catecismo. Nos dio verdades, a sus apóstoles los separó y les explicó otras cosas. Pero inclusive les dice, ahorita no entiende nada, cuando venga el Espíritu Santo les explicará otras cosas. Hoy es tan chistoso ver católicos que creen que tienen la verdad aquí agarrada del rabo. ¿Qué onda? ¿El Espíritu ya te lo reveló todo? ¿O sigue siendo como el Señor dice, el Espíritu les irá revelando esto? Es decir, que hasta que te mueras necesitas la asistencia del Espíritu Santo para entender cada vez más la Sagrada Escritura, para entender más las cuestiones de tu vida, etc. Que esto no se trata de, ya hice el curso, aquí ya puedo entender todo. No. Porque más que entender es vivir la vida en Cristo. Nuevamente, quiero que se aclare para que no se malentienda. Esto no es una invitación a ser mediocres. Si tienes oportunidad de formarte, fórmese, prepárese, pero entienda que la vida en Cristo no se reduce a entender doctrinas, dogmas y reglas y todo eso. Es ante todo la vida de testimonio, ¿verdad? De hecho, nuevamente, interrumpí aquí por la intención para el mes de octubre del Papa. En ese videíto el Papa dice, da testimonio, no llegues a dando bibliazos, ni adoctrinando, da un testimonio en donde se muestre un amor tan alto, tan alto, tan alto, que entonces te pregunten. Entonces ya cuando te pregunten, pues vale la pena estar bien formado, ¿eh? Ahí sí te sirve la formación. Pero si tú crees que estás evangelizando porque estás formando, pero no das testimonio de esa vida en Cristo, estás haciendo las cosas al revés. Repito por última vez este pedacito. Dice don Enrique, miren, es bueno meditar en una cosa. Dios no explica el sufrimiento, Dios no explica nuestras muertes, las derrotas, nuestras limitaciones. Tantas cosas que no entendemos, Dios no explica nuestras muertes. Él muere con nosotros. No te explica, mira, la muerte se explica así, paso 1, paso 2, paso 3. No nos dio un curso sobre la muerte de Jesús, pero murió con nosotros. A Él le interesa estar con nosotros. Eso es lo importante. Él asume nuestra vida y nuestra muerte. Hoy más que nunca podemos decir, como dice el Salmo, aunque yo pase por el valle de la muerte, yo no temeré. Tú estás conmigo, tu vara y bastón me dan confianza. En la primera charla les decía que con esto de la pandemia y todo esto, a muchos les ha tocado morir solos físicamente. Pero imagínense esta persona que entendió esto. Aunque su cabeza, y díganmelo a mí, que yo les digo, yo estuve hospitalizado, es que hasta yo grabé hice un mensajito de lo que me pasaba y les pedí, no me escriban, etc. No hay cabeza.
O sea, cuando apenas puedes respirar, cuando apenas todo eso. Imagínate si una persona pretende que en su agonía, que no sé, se lo está comiendo un cáncer o alguna cuestión, que empiece a pensar teológicamente si el Señor lo va a salvar, si va a estar... No, ahí ya no cabe la cabeza. Ahí tiene que hablar del Espíritu. Por eso, y el Espíritu se alimenta solamente de la presencia de Cristo. Evidentemente en la Eucaristía, pero nuevamente, si te acercas a la Eucaristía solamente en el aspecto doctrinal, miren, les pongo un ejemplito. Yo creo que la mejor manera de comulgar siempre ha sido en la boca y de rodillas. Pero hoy se han levantado estos que les digo, supuestos defensores de la doctrina, que se han ido en contra hasta de los pastores y que comulgar en la mano es diabólico y que sabe cuánta cosa y se ponen de intensos. Les digo, miren qué ironía. Ellos sí comulgan con una lengua, pero una lengua que ha desparramado veneno antes. Pero ellos creen que están comulgando de la manera más devota. Sí, pero antes con esa lengua que recibe tu Señor, has calumniado, has difamado a tu párroco, a tu obispo, al Santo Padre, etcétera, etcétera. Y ellos se creen los perfectos, ¿eh? Cuidado con esa parte. Cuidado con esa parte. Dice don Enrique, tú estás llamado a enfrentar las muertes de esta vida. Ciertamente llorando, ciertamente sufriendo, pero recuérdate, cristiano, tu Señor experimentó todo eso. Cuando tú has tenido la experiencia personal y la estás teniendo todos los días con tu Señor, no a nivel intelectual solamente, sino que es una convicción que vas teniendo en tu interior que lo nutre la oración. Si no tienes vida de oración, no tienes relación con Jesús. De hecho, San Agustín decía que la oración es la respiración del alma. Si tú no tienes un momento todos los días de oración, tú no estás tu alma no está respirando, no te estás relacionando con el Señor. En el momento en donde no te puedan entrar las ideas por crisis, por miedos, por enfermedad y todo eso, ¿qué va a quedar de ti? El Señor va a estar allá a tu lado y tú ignorando. En cambio, si tú has tenido una experiencia, así el demonio te tiente en la agonía, en el sufrimiento y todo eso, tú puedes decir como el Salmo, aunque yo pase por el valle de la muerte, yo no temeré. Tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me dan confianza. Entonces dice don Enrique, tú estás llamado a enfrentar las muertes de esta vida. Ciertamente llorando, ciertamente sufriendo, pero recuérdate, cristiano, tu Señor experimentó todo eso. Recuérdate, cristiano, ni la vida, ni la muerte, ni criatura alguna nos podrán separar del amor de Cristo. Nada, porque Él asumió todo lo que es nuestro. La Iglesia, dice don Enrique, rompe esta espera en el primer día de la semana. Esta es una cosita muy bonita. Yo hice una modificación de cómo vivo después de esto que le escuché a don Enrique. La Iglesia rompe esta espera del viernes al sábado santo el primer día de la semana, que la Iglesia lo celebra cuando ya se ha puesto el sol. Antes es prohibido. Aquí pueden entender por qué la misa del sábado en la tarde ya es la del domingo. No es domingo, pero sí es el primer día de la semana ya. Porque aquí el primer día de la semana no es lo que nos dice el Estado. De hecho, aquí el primer día de la semana, que es lo que yo lo tenía, yo cuando me pongo mis calendarios, el primer día de la semana era el lunes. Y no, el primer día de la semana es el domingo. Y en este caso, en el sentido judío, bíblico también, el domingo comienza cuando se cae el sol del día previo, que es en este caso el sábado. Entonces dice, y miren, ya evidentemente después de esto le cambié mi calendario porque van a ver qué importante es empezarle a dar el sentido del domingo. Dice, y miren, dice, la Iglesia rompe esta espera en el primer día de la semana, que la Iglesia lo celebra cuando ya se ha puesto el sol. Antes es prohibido. O sea, la vigilia pascual, que es la misa, como vamos a decir, más importante, no se puede celebrar todavía estando el sol. Pocas palabras. Generalmente se celebra 10 de la noche, por ahí más o menos. Con que se haya puesto el sol, se puede celebrar esa misa. Antes es prohibido, porque todavía no entra el primer día. Y dice don Enrique, y miren, da una pena escuchar a cristianos decir, buen fin de semana,
pensando en el domingo. Por el amor de Dios, el domingo no es fin de semana. El fin de semana es el viernes y el sábado. El domingo es el primer día de la semana. El domingo es el primer día de un tiempo nuevo. Y esto es una de las cuestiones importantes. El domingo es el primer día de un tiempo nuevo. Creo que a varios le están sonando a veces algunos celulares, ahí verifíquenlo. El domingo es el primer día de un tiempo nuevo. En el domingo todo comienza. Yo hago nuevas todas las cosas, dice el Señor. El domingo es fin de semana para quien no conoce al Señor. ¿Cuál es la aplicación? Bueno, primero yo ya acomodé mi calendario y siempre pongo que el domingo es el primer día de la semana. Pero tiene el sentido de que sea el primer día de semana porque nos tenemos que poner de que si ya venimos de bajada, el domingo es una buena oportunidad para empezar de nuevo. Todo comienza de nuevo. Así como el viernes y el sábado santo fue de desolación total, y en el domingo resucita y se vence a la muerte, así tienen que ser nuestros domingos. Entonces, cada domingo tendría que decir, tú revisas tu semana y tú dices, mira, ya venía de bajada y todo esto, y cuando tú vas a misa el domingo, tú estás diciendo, borrón y cuenta nueva. Esta semana va a ser diferente. Porque este domingo me recuerda que Jesús venció la muerte de esa desolación que venía del viernes y el sábado santo. Repito esta partecita, dice, por el amor de Dios, el domingo no es fin de semana. El fin de semana es el viernes y el sábado. El domingo es el primer día de la semana. El domingo es el primer día de un tiempo nuevo. En el domingo todo comienza. Yo hago nuevo todas las cosas, dice el Señor. El domingo es fin de semana para quien no conoce al Señor. Y sigue diciendo don Enrique, pues bien, cuando la oscuridad del sábado nos recuerda la mansión de los muertos, la desolación, el Padre se cayó delante de la pasión de su Hijo. Antes había esa experiencia de que el sábado, desde el viernes santo al sábado, no se prendía ni televisión, ni radio, ni música, absolutamente nada. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la gente entendía que el sábado santo el Padre se cayó delante de la pasión de su Hijo, de lo que terminó haciendo el pecado con su Hijo. Esto, repito, cada quien lo aplica a sí mismo. Hay excepciones, hay gente que desafortunadamente le toca trabajar y no sé, y hay música, lo que tú quieras y gustes, no te pongas a revisar a los otros. Ve lo que tú puedas hacer en esta parte. El Padre que se cayó delante de la pasión de su Hijo, que se cayó el Viernes Santo cuando su Hijo gritó en la cruz, delante de la muerte de su Hijo y el silencio del sábado, ese Padre va a hablar. Y al sonido de su voz llenará la muerte de vida, vencerá la mansión de los muertos con la potencia del Espíritu Santo. Que eso es la resurrección. Ese silencio del viernes al sábado santo, la voz del Padre, ahora sí que como león rugió con la resurrección de Jesús. Vencerá la mansión de los muertos con la potencia del Espíritu. Ese Espíritu que entregó Jesús en la cruz va a ser el Espíritu que va a hacer resucitar a Jesús. El Hijo entregó el Espíritu al Padre y cayó en la muerte, se quedó sin nada. Pues ahora el Padre le da el Espíritu al Hijo. Y ojo, yo no digo que lo devuelve, esta es una cosa hermosísima, porque si algo nos rompe la cabeza es decir que en la muerte de Jesús hubo una herida dentro de la propia Santísima Trinidad, ahora viene otra cosa que nos debe reventar la cabeza, pero en este caso ya no de culpa, sino de agradecimiento. Fíjense lo que dice don Enrique Suárez. Pues ahora el Padre le da el Espíritu al Hijo. Y ojo, yo no digo que le devuelve. Eso es muy poco. No se lo devuelve, no le devuelve el Espíritu Santo a Jesús. No se lo devuelve, sino que se lo da de una forma nueva. Antes de morir, Jesús tenía el Espíritu Santo
Toda la fuerza de su vida y misión fue guiada por el Espíritu Santo. Pero entiendan lo siguiente, o nunca van a entender lo que implica ser cristiano. Nunca van a entender la esencia del cristianismo. Presten atención, dice don Enrique. El Espíritu Santo actuaba en la vida de Jesús en este mundo, pero Él tenía la vida de Él. Es decir, Jesús tenía su alma humana, su vida biológica, y alimentaba esa vida como nosotros, bebiendo, comiendo, durmiendo, tomando las vitaminas de la luz del sol. Jesús tenía el Espíritu Santo, pero tenía nuestra vida normal. Pero además tenía su propia vida. Tenía la vida del Espíritu Santo, pero además tenía su propia vida como la de nosotros, con las necesidades normales de un ser humano. En la cruz, Él perdió la vida de Él, la física. En la cruz, Él perdió la vida de Él. En la cruz, su alma dejó su cuerpo, como la nuestra dejará nuestro cuerpo en la hora de la muerte. Y entonces, ¿qué es lo que hace el Padre con Jesús? Dándole el Espíritu en la resurrección, vivifica el alma y el cuerpo de Jesús. Jesús en estos momentos ya no tiene una vida como la nuestra. Jesús resucitado no tiene una vida como la nuestra. Por eso hacemos la diferencia entre cuerpo terrenal y el cuerpo glorioso. Un paréntesis rapidito. Hay un sacerdote que también murió, creo que en el 2019, el padre Carreira. Era un jesuita que trabajó en la NASA, era astrofísico y todo eso. Y una vez dando un tema sobre la resurrección, decía, a veces a mí me preguntan, oye, pero cuando resucite nuestro cuerpo, ¿cómo vas a resucitar? De jóvenes, de 30 años, viejo, o por ejemplo el que no tenía una mano, le va a salir una mano. ¿Cómo es un cuerpo glorioso? Evidentemente respondió perfectamente diciendo, eso es un misterio. Lo que les puedo decir, que como vaya a resucitar nuestro cuerpo es de la manera perfecta. Esa manera perfecta no sabemos cómo es un misterio. Tan es un misterio que por eso, si leemos la Sagrada Escritura, a Jesús resucitado ya no lo reconocían. ¿Cómo era el cuerpo de Jesús resucitado? Que no lo reconocían. Por ejemplo, los discípulos de Maús lo reconocieron hasta partir el pan. Sus discípulos en la barca hasta escucharlo. Y que dicen, es el Señor. Es un misterio ahí. Lo que está diciendo aquí don Enrique es, cuando Jesús resucita y nuevamente, vamos a decir, recupera el Espíritu Santo, ya la unidad de la Santísima Trinidad no es la misma que antes se rompió, es nueva. Para que me entiendan, hoy dentro de la Santísima Trinidad, por ejemplo, hay una cosa que no había antes de la resurrección. Porque antes de la resurrección, antes de inclusive de la encarnación, la segunda persona de la Trinidad solamente estaba en espíritu. Hoy, dentro de la Santísima Trinidad, hay carne. Glorificada, pero carne humana, y la hará por toda la eternidad, porque Jesús por toda la eternidad va a seguir siendo humano. Esto nos tendría que reventar la cabeza, pero de un agradecimiento, es decir, ¿hasta dónde Dios quiere al ser humano? Que ahora dentro de la Santísima Trinidad hay carne humana, resucitada, gloriosa, pero carne humana, lo cual no había existido nunca. Nunca la Santísima Trinidad solamente estaba en espíritu. Por eso aquí está diciendo, Dios Padre no le devuelve el Espíritu Santo en la resurrección a Jesús, sino hay un encuentro nuevo, una realidad nueva. Hoy la Santísima Trinidad tiene una vida interior en el seno del único Dios. Dentro de la Santísima Trinidad hay una relación que no existía antes de la resurrección de Jesús. Y a ese Dios nos llama, Ya pueden entender por qué el demonio se rebeló. Porque nosotros como seres humanos somos menores a los ángeles. Y que Dios haya querido encarnarse, no hacerse ángel, sino hacerse humano. O sea, somos una hormiga o peor que una hormiga delante de Dios, delante de los ángeles. Y Dios ha elegido encarnarse y llevarse esa naturaleza humana al dentro de la Santísima Trinidad.
ya evidentemente, repito, con una carne glorificada de Jesús, es que esto es para decir, dan ganas de que alguien que diga que Dios no lo quiere, que Dios no lo ama, que todo eso, te dan ganas de cachetearlo, porque dice, o sea, ¿qué te hace más falta que entender que el mismo Dios tomó tu carne, murió tu muerte, sufrió lo que tú has sufrido, y además te da una esperanza de que si perseveras, te va a llevar al mismo seno de la Santísima Trinidad, en donde ya Él, como ser humano, está dentro con carne glorificada. Es que realmente es de locos lo que ha hecho Dios con el ser humano. De locos. Miren, les dije ahorita lo de la hormiga. ¿Quién por amor a una hormiga sería capaz de hacerse hormiga si pudiera poderse hacer hormiga? Amas a tu perro. ¿Quién por amor a tu perro te harías perro? O sea, tú dices, no, pues es una rebajadota. Pues eso se queda chiquito, chiquito, en cuanto a la diferencia entre Dios y nosotros. ¿Qué es lo que hace el Padre con Jesús? Dando el Espíritu, dice don Enrique, en la resurrección, vivifica el alma y el cuerpo de Jesús. Jesús en estos momentos ya no tiene una vida como la nuestra. Es vida que precisa, esa vida, o sea, ya no tiene como la vida como nuestra, que precisa o que necesita de frijoles y agua, como si fuera una barra de acero impregnada por el fuego. El cuerpo de Jesús es materia, pero ahora es materia espirituada, toda impregnada del Espíritu Santo. Eso es un cuerpo resucitado. Estar impregnado, que no haya ni rincón alguno, está todo el Espíritu Santo, ¿no? El cuerpo de Jesús ya no obedece las leyes de este mundo, resucitado evidentemente. El cuerpo de Jesús ya no padece, no envejece, no tiene más las limitaciones de nuestro cuerpo. En esto sí quisiera hacer rapidito también un paréntesis, porque nosotros creemos que Jesús sigue sufriendo por nosotros, pero es de manera mística. Porque Jesús ya no puede sufrir como sufrimos aquí nosotros. Él sufre de manera mística. Y nos lo dice, ¿verdad? Porque tuve hambre y no me dices de comer, tuve sed y no me dices de beber. O sea, Jesús sigue asociándose con los sufrimientos nuestros, pero vamos a decir que ya los adopta, porque Él ya no puede sufrir de la misma manera. Más aún, esto le sirve también como ministros extraordinarios de la comunión. No sé si lo va a mencionar ahorita don Enrique en esto, pero en la Eucaristía, de hecho yo les di un tema sobre la Eucaristía, ahorita me acuerdo que en el salón de su parroquia, en donde hablé de la transubstanciación, lo que significa la presentificación, que la misa, porque muchos protestantes nos calumnian, que decimos, los católicos dicen que la Eucaristía es la repetición del sacrificio de Jesús. Equivocado. Nosotros no decimos que es la repetición. Decimos que es la actualización, o mejor aún, hay un término mejor, que es la presentificación del único y eterno sacrificio. Pero ese único y eterno sacrificio, por ejemplo, yo he visto, sobre todo de los más tradicionalistas en las redes sociales, a veces dicen, ¿cómo es una misa? Y ponen así como Jesús en el Calvario y todo eso. El misterio de la pasión empieza ahí, pero ahí no se queda. ¿Por qué? El cuerpo, cuando tú comulgas, ¿qué cuerpo comulgas? ¿El cuerpo antes o después de la resurrección de Jesús? Después. Por eso a la misa decimos que es un sacrificio incruento, que la misa es el sacrificio incruento. Entonces está equivocado porque algunos dicen, para defender otras cosas, por ejemplo, que está mal el aplaudir en misa, ¿va? En el grupo de oración no hay problema. Entonces dicen, a ver, si estuvieras abajo de la cruz, ¿seguirías aplaudiendo? Entiendo tu buena intención, pero estrictamente la misa no es una repetición del Calvario. O sea, Jesús no vuelve a sufrir como en el Calvario. La pasión del Jesús, en este sentido, en la misa, el sacrificio de Jesús es místico y ya es de su cuerpo resucitado. Jesús no echa marcha atrás de su resurrección y ahí vuelve a agarrar la pasión de su cuerpo humano. No. Lo que comulgamos es el cuerpo resucitado de Jesús. Y eso tiene muchas implicaciones, ¿eh? Si ya le das vueltas a esto, tus comuniones pueden mejorar, ¿eh? Dice don Enrique Suárez, el cuerpo de Jesús ya no obedece las leyes de este mundo, el cuerpo de Jesús ya no padece, no envejece, no tiene más las limitaciones de nuestro cuerpo. Por eso en el Evangelio no se describe el cuerpo de Jesús resucitado,
Y el Apocalipsis, cuando lo va a describir, dice las cosas más lindas del mundo porque describe sin conseguir describir. Los cabellos blancos, porque Él es eterno. Los ojos de fuego, de su boca sale una espada, su voz es como un trueno, sus pies son firmes como bronce incandescente. Es decir, en el mismo Apocalipsis, primero en los Evangelios, no se describe cómo es el cuerpo resucitado de Jesús. Y dice aquí don Enrique Suárez, y el mismo Apocalipsis es que no hay forma de que nosotros podamos entender lo que es un cuerpo glorificado. Es tan grandioso, por eso, se ha dicho de paso, hay que tener en cuenta esto, por ejemplo, cuando uno tiene la concepción de el cielo y el infierno. Porque uno dice, como decía el padre Fortea, este exorcista, el problema no es lo que vas a sufrir en el infierno o lo que vas a gozar en el cielo, porque ninguna de las dos cosas aquí te las puedes imaginar. Porque mira, supongamos, voy a poner un ejemplo, un dolor, si te da miedo el infierno porque vas a sufrir, un dolor chiquitito, que te piquen con un alfiler. ¿Ese dolor qué te aguanta? ¿1 segundo? ¿3 segundos? Ahora que te digan que te van a picotear toda la eternidad, a ver quién aguanta eso. Más que lo que vas a sufrir en el infierno, es que el gran problema es lo eterno. Y tú en tu cabeza no puedes concebir lo que es eterno, porque lo eterno es que no tiene fin. Tú métete y piensa, trae en tu cabeza algo que no tiene fin. No lo puedes pensar. Nuestra razón no alcanza. Igual el cielo. ¿Qué sería lo mejor que tienes aquí en la tierra? Supongamos, aquí tengo un poquito de jugo de naranja. No, para mí yo soy extasiado de jugo de naranja, etc. Ahora, que te den jugo de naranja toda la eternidad, ¿quién aguanta eso? Hasta de lo bueno uno se aburre. Es decir, que cuando tú piensas en el cielo, tienes que entender que ni siquiera lo mejor que tú puedas pensar se le alcanza. Por eso dice la Sagrada Escritura, ni el ojo vio, ni el oído oyó lo que Dios tiene preparados para los que son fieles. Dice don Enrique, por eso el Evangelio no describe el cuerpo de Jesús resucitado. Y el Apocalipsis, cuando va a describir, va a describir ese cuerpo resucitado, dice las cosas más lindas del mundo, pero figurativamente. Los cabellos blancos porque Él es eterno, ojos de fuego, de su boca sale una espada, su voz es como un trueno, sus pies son firmes como bronce incandescente. Y dice don Enrique, son imágenes para describir lo que simplemente no se puede describir. Lo único que Jesús dejó para ser descrito y reconocido, aunque de forma transfigurada, son las marcas de lo que padeció por nosotros, las llagas. Esas no se cerrarán nunca. Son llagas gloriosas, pero son llagas. Ese es un misterio que, por ejemplo, le parte esta teoría que tienen, por ejemplo, los protestantes, que nos dicen, ay, ustedes tienen un crucifijo, les encanta el Cristo muerto. No, también nos encanta el resucitado. Nada más la cosa es que los católicos nunca separamos ninguna parte de la pasión y de los misterios del Señor. Un verdadero católico no puede desunir, decir, no, yo nomás me quedo con Jesús resucitado. Porque el mismo Jesús resucitado, su cuerpo glorioso no tendría que tener ni un pelito imperfecto. Y Él ha querido quedarse con 5 llagas. Él es el primero que dice, no me vengan a separar mi resurrección de mi pasión. Porque muchos son muy fáciles, ¿verdad? En pocas palabras, no me vengan con domingo de resurrección brincándose el Viernes Santo, que hasta mi cuerpo resucitado tiene las marcas de eso. Ya glorificadas, pero al fin y al cabo, las marcas. No separemos esto, porque a veces muchos ven la fe precisamente como eso. La solución para dejar de sufrir, para sanarme del cáncer que tengo, para que todo ese tipo de cosas. Miren, yo he visto gente que mira, el Señor la ha sanado no solamente 1, 2 y hasta 3 veces de cánceres terminales, secuestros y todo esto. Y de pronto, bueno, al principio sí, muy agradecidos con Dios y todo eso, pero de pronto ya andan en adulterio, ya se fueron de la iglesia, etc. Por eso, en mi opinión, esto nos dice don Enrique, en mi opinión, si hay algo que tengas que sanar, yo no te recomiendo que le pidas al Señor, sáname como pensando en que te quite la herida.
Mejor dile, purifica mi herida, porque el problema no es estar herido, el problema es que la herida esté infectada. Las heridas de Jesús son heridas, pero santas, purificadas. Es más, con sus heridas Él puede sanar. Porque si Él te hace un milagro, no sé, te rajaste y te purifica y te limpia y ni cicatriz te queda, no sé ustedes, pero yo me creo tan débil que sé que rápido me voy a olvidar de eso. Que es lo que les pasa a muchos, que han recibido milagros grandes y de pronto tú dices, dándole a la espalda a Dios. A esos hay que despertarlos porque hay que recordarles aquel texto de la Biblia. A quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Y hoy como se promueve tanto los retiros de sanación y liberación, y Dios sana y libera, pero compadre, tú sabes que estás firmando un cheque, es decir, si tú estás en una cama con cáncer y el otro está con el vecino está también con el mismo cáncer, y los dos le oran a Dios y uno se muere y tú no te moriste, de algo puedes quedar claro, que a ti te va a pedir más cuentas que a aquel. Porque aquí a ti te va a decir, mira, yo te sané, ¿qué hiciste con el resto de tu salud? Y a veces uno no piensa y cree que la fe simplemente es a sacarle los favorcitos a Dios y se los podrá sacar, pero a quien mucho se le dio, mucho se le pedirá. Por eso no se puede quedar uno en una vida superficial. Por eso él está explicando esta parte de que si uno no entiende esto, no entiende lo que se trata la vida cristiana, ¿no? Dice don Enrique, entonces el Padre en la resurrección glorificó al Hijo. Ah, pero si Jesús ya era Dios. No, entiéndanme. Como Dios, Jesús siempre ha sido eterno, pero como hombre era eso, hombre, es decir, su humanidad, ese cuerpo que fue creado en el vientre de María, el alma humana que fue creada en el vientre de María, ahora son glorificados. Jesús está existiendo de una manera distinta a los 33 años que vivió aquí. Y eso no existía antes en la Trinidad, ¿no? Hermanos, uno de nuestra raza, de nuestra especie, está divino en el seno del Padre. Ese es el gran milagro. Uno de nosotros. O sea, se oye hasta loco, pero yo le podría decir a un no creyente, ¿sabes qué? Dios me ama tanto que uno de nosotros está dentro de la Santísima Trinidad, del mismo Dios. Uno humano como yo, claro, ya glorificado, pero humano al fin y al cabo, está dentro. De ese es el nivel del amor que Dios me tiene. Porque, por ejemplo, los musulmanes creen también en un solo Dios, pero ellos no entienden esta cosa. Ellos ven al Dios como una cuestión de justicia y por eso rezan a ciertas horas y le cumplen. Ellos no tienen una relación de hijo con Dios. Eso es casi blasfemo para ellos. Decir que Dios es tu padre y todo ese tipo de cosas. No tienen una relación así. Mucho menos de cariño y de amor. Es de respeto, de veneración, de adoración. Pero con esto que hizo Jesús, nos está metiendo adentro de las mismas entrañas de Dios, uno de nosotros seres humanos, para que podamos, como dice la Sagrada Escritura, que nadie puede decir Abba, Padre, si no es por el influjo del Espíritu Santo. Pero todo gracias a este milagro de nuestro Señor. Ay, le voy apresurando. Dice don Enrique, la carta a los Hebreos dice que Jesús libró de la muerte a aquellos que por miedo, esto es bien importante, atención con esto que nos va a servir para la hora del examen de conciencia y todo esto. Dice don Enrique, la carta a los Hebreos dice que Jesús libró de la muerte a aquellos que por miedo a la muerte eran prisioneros del diablo. Es una clave, esto lo dice la Biblia, que los que tienen miedo a la muerte son esclavos del diablo. Ahorita voy a explicar a qué se refiere. ¿Cuál es ese miedo a la muerte?, se pregunta don Enrique Suárez. Presten mucha atención. Muerte es cada pérdida nuestra, es cada cosa negativa en nuestra vida, es mi nostalgia, mis derrotas, es un placer al cual yo no renuncio. De hecho, de ahí viene la palabra mortificación. Muerte es todo aquello que niega mi voluntad, mis planes. Pues bien, como nosotros tenemos un terrible miedo a perder, a renunciar, nos hacemos esclavos del diablo por el pecado. Yo no quiero renunciar a nada y por eso, por no renunciar a aquel pecado, me convierto en esclavo del diablo. Por no renunciar a mi modo de ver las cosas, caigo en la esclavitud del diablo.
Por miedo a la muerte somos esclavos del diablo. Por eso Jesús nos dice que si no perdemos nuestra vida, no viviremos de verdad. Pero es perder la vida con Él y por Él. Si alguien tiene miedo de morir con Cristo, tenemos al diablo por patrón. Esa frase la tengo que repetir. Si alguien tiene miedo de morir con Cristo, tenemos al diablo por patrón. Prometiéndonos la vida sin poderla dar, porque el demonio sí te dice, mira, es que este placer te va a hacer sentir vivo, pero de vida nada. Hay un santo que yo admiro mucho, San Juan de Ávila, que es doctor de la iglesia, que decía, oh pecado, ¿por qué nunca nos has de decir en qué vamos a terminar? Nadie pecaría, como yo suelo decir, no habría borrachos si la borrachera comenzara con la cruda. O sea, cuando la borrachera empieza con una bien helada y un limoncito. Oh pecado, ¿por qué nunca nos dices en qué vamos a terminar? Ese es el engaño del demonio. El demonio nos dice, no mueras a ti mismo, no mueras esto, ¿qué es sacrificio? Vive la vida, esto no es pecado, listo, ve. Es más, así tú te vas a sentir vivo. ¿Qué es eso de vivir una muerte renunciando a sí mismo, negándose a sí mismo, etcétera? No. Aléjate de esa muerte. Vive. Pero curioso, dice aquí don Enrique, el demonio prometiéndonos la vida cuando ni siquiera la puede dar. Esto también aplica para la sanación, ¿eh? Yo tengo un tema también en mi canal de YouTube donde hablo de esto. Porque yo he escuchado a más de uno, inclusive por ahí un padrecito, decir que el demonio también hace milagros. El demonio no hace milagros, hace portentos, que es diferente. ¿Qué es un portento? Una imitación chafa de un milagro. Porque el brujo, de hecho, muy probablemente voy a tener una entrevista con este exorcista, nada más que estoy buscando a alguien que me ayude con el italiano, porque yo lo entiendo, pero no lo hablo. Es un exorcista que está allá en Italia. Y él dice que en su experiencia, cuando alguien va a un brujo y todo esto, y no sé, tenía un tumor, supongamos, y de pronto le desapareció o algún síntoma de alguna enfermedad, lo que dice, el demonio no puede hacer eso, y eso fue por obra del demonio. Lo que me ha dicho la experiencia es que simplemente el síntoma se fue a otro órgano, o le va a salir por otra parte, más al rato, claro está. Porque el demonio no puede sanar, el demonio no puede hacer milagros, hace portentos, que es diferente. Dice don Enrique, si alguien tiene miedo de morir con Cristo, tenemos al diablo por patrón, prometiéndonos la vida sin poderla dar. No te reprimas, anda, es lo que te dice el demonio. No te reprimas, anda, sí, ese negocio está errado, es truculento. Como decimos en México, el que no tranza no avanza, ¿va? Ese negocio es cerrado, pero te va a dar lucro, vas a tener dinerito para comprar tu troca, etc. No te niegues, te dice el diablo, aprovecha la oportunidad. Si no la aprovechas ahora, ¿cuándo? Y dice don Enrique, y ahí, por miedo a negarte, por miedo a perder, te vuelves esclavo del diablo. Queremos asegurar nuestra vida a nuestra manera, y eso no es vida, eso es una imitación de la verdadera vida. Entiendan que nada en esta vida nos da la vida que en el fondo del corazón buscamos. Nada. Hasta las cosas buenas que nos alegran o realizan, si uno es honesto, uno reconoce que no llenan mi corazón. Pues bien, el Señor resucitando nos libra de la muerte. Pues si se hizo solidario en su descendimiento, ahora que resucita, nos lleva con Él. Que eso también lo dice la Escritura. Si morimos con Él, resucitaremos con Él, ¿verdad? Pero el que se niega a morir con Él, compadre, no te toca resurrección. A los que serán resucitados, glorificados, serán los que participaron de la muerte de Jesús. Y no es que la estés buscando, nada más vive congruentemente tu vida y cruces te van a sobrar. Que acá no se trata de que, ¿sabes qué? Pues entonces sí, ahorita que llegue a la casa voy a agarrar el látigo y das. Entonces, no
Basta ser fiel en lo poco para que te des cuenta que solitos llegan las cruces y las tentaciones para serle fiel a Dios. Que se ha dicho de paso, que les va a servir para el tema del pecado y el examen de conciencia. Si tú tienes tentaciones, eso es un buen signo. Significa que todavía el diablo no te tiene totalmente ganado. Porque la tentación viene del demonio, del mundo o la carne, los enemigos de la cruz, del alma. Entonces, si tienes tentaciones, significa que todavía hay algo bueno tuyo. Si no tienes tentaciones, o es porque ya estás en el cielo, o es porque aquel ya te tiene ganado. Pero la tentación es un buen signo. Si te está tentando, significa el demonio que te está diciendo que quiere destrozar una obra de Dios ahí. Si bien pongo el ejemplo, por ejemplo, alguien que tiene la adicción a la pornografía, lo más seguro es que tiene una misión para hacer cosas buenas a favor de la mujer. Y por eso le ha metido eso, para deformarle la figura de la mujer en la cabeza, el demonio. O sea, el demonio es más inteligente que todos nosotros, pero una cosa es tonta. Donde te tienta, te está diciendo que ahí Dios quiere sacar algo bueno. O sea, el demonio no es bruto para tentarte hacia la gratis. No, él te tiene bien estudiadito y sabe dónde Dios quiere trabajar en ti y ahí sí, donde sobre se te va a venir ahí. Dice don Enrique, queremos asegurar nuestra vida a nuestra manera y eso no es vida, es una imitación de la verdadera vida. Entiendan que nada en esta vida nos da la vida que en el fondo del corazón buscamos. Hasta las cosas buenas que nos alegran o realizan, si uno es honesto, uno reconoce que no llenan el corazón. Pues bien, el Señor resucitado nos libra de la muerte. Pues si se hizo solidario en su descendimiento, ahora que resucita nos lleva con Él. Todo aquel que experimenta la muerte con Cristo, resucita con Él. La victoria de Jesús es nuestra victoria. La resurrección de Jesús no acontece, ya va a pasar la resurrección. Y dice una cosa doctrinal muy bonita. La resurrección de Jesús no acontece en este mundo. Que una vez yo expliqué esto también y muchos se rasgaron las vestiduras. ¿Qué estás diciendo? Espérate. La resurrección de Jesús no acontece en este mundo. Jesús murió y fue sepultado en este mundo, pero no resucitó en este mundo porque resucitar no es volver a esta vida. Jesús no revivió, Jesús resucitó. El que revivió fue Lázaro. Pues se volvió a morir después. Lo que pasó con Jesús no fue un revivir, sino resucitar. Entonces dice, en este mundo, pero no resucitó en este mundo porque resucitar no es volver a esta vida. Jesús resucita en el Padre, en el seno del Padre. Y entonces en la ascensión Jesús fue glorificado, recibe del Padre poder sobre el universo, la historia, el poder de ser juez. ¿Y por qué le dice a Magdalena que no lo tocara? Porque aún no subía al Padre. Aquí Jesús quería decir dos cosas. Primero, no podemos tener la misma relación con Jesús que teníamos antes. Y en la Magdalena la quería tratar como antes, ¿verdad? Pues no, ya hay otra cosa, es diferente. No lo podemos tocar como antes porque Él ya está glorificado. Por eso ahora nosotros podemos encontrarlo en los sacramentos, porque en verdad está ahí, pero ahora se nos hace visible solo bajo la acción del Espíritu Santo. Nuestros ojos no ven a Jesús cuando tú vas a comulgar, pero por el Espíritu Santo y por la fe sabes que está verdaderamente presente en cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía. Él está vivo entre nosotros. Si tenemos fe es por la acción de Él. Si la iglesia no se acaba es por causa de Él. Él está entre nosotros vivo. Él es la verdadera vida de nuestra vida. Esto no se trata de una especie de admiración. Hay gente que dice, yo admiro a Jesús, y el marxista admira a Marx, pero el admirador no tiene la vida del admirado dentro de sí. Esto es muy importante. Por eso les decía, no es lo mismo ser creyente que ser creíble. El creyente
es un tipo de admirador. El creíble es el que comprueba que ese que admira vive dentro de él. Dos cosas muy diferentes, muy distintas, que hay que tenerlas claras porque muchas veces nos pasan los años en la iglesia y en los grupos y todo eso, y si nos revisamos, no estamos siendo creíbles, somos solamente creyentes. Damos testimonio de lo que creemos, pero de ese quien creemos todavía no habita en nosotros. O le cerramos la puerta. Esto no se trata de una especie de admiración. Hay gente que dice, yo admiro a Jesús, y el marxista también admira a Marx, pero el admirador no tiene la vida del admirado dentro de sí, como nosotros podemos tenerla mediante los sacramentos. Había un padre de la iglesia, no me acuerdo si era San Jerónimo, no me acuerdo cuál era, pero decía que, por ejemplo, si tú no puedes comulgar y el de al lado comulga, también te tendrías que arrodillar, porque ese es un tipo de sagrario, viviente, de carne y hueso. Te arrodillas delante del sagrario, ¿por qué no arrodillarte delante de una persona que comulgó? Hace sentido, ¿eh? Como nosotros podemos tenerla, esa unión mediante los sacramentos. La meta es tener la vida de Jesús, no saber sobre Jesús. Nos puede ayudar a saber sobre Jesús, pero de nada me sirve saber sobre Jesús si no tengo la vida de Jesús. La meta es tener la vida de Jesús para que nuestras muertes sean vencidas con la vida de Jesús y después nuestra resurrección sea en Jesús. Cuando toque la parte del pecado y la tentación, van a ver que la mayoría de pecados, de vicios que tenemos, sobre todo los que caen, son repetitivos, que dices, ay, hasta me da vergüenza ir con el Padre para decirle lo mismo casi. Verifica y vas a ver que en eso lo estás procesando solamente decir, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que rezar? Cuando lo que tienes que hacer es que Jesús entre en esa parte, que meta mano, pues, en pocas palabras. No solamente que queden ideas o en recetas de cómo dejo este pecado, paso 1, paso 2, no hay receta. Deja entrar a Jesús y la fuerza de su Espíritu Santo es el que va a transformar. Cuando sufres, recuerda que Dios tiene siempre la última palabra. Esto es también importante. Dice don Enrique, cuando sufres, recuerda que Dios tiene siempre la última palabra. Y su última palabra siempre es vida y es resurrección. Tápate los oídos porque hoy sobran los evangelizadores, que es pura quejadera, pura atacadera. Ya les digo, hasta el Papa se lo llevan, hasta los obispos y todo ese tipo. Eso envenena. Hay evangelizadores que digan, a ver, dime una cosa de la esperanza del Evangelio. Evangelio está mal traducido decir buena nueva o buena noticia. El Papa Benedicto decía, para que se entienda perfectamente, porque buena nueva lo puede entender quizá un judío o una cosa de estas. A nosotros nos pueden decir una buena noticia, pero a mí una buena noticia es que me digan que ganaron las Chivas, porque andan re mal. Entonces tú dices, buena noticia, ganaron. Y tú dices, pues qué buena noticia. Pero ¿así eso es evangelio? ¿Este tipo de buena noticia? No. El Papa Benedicto por eso dice, empecemos a entender mejor evangelio como noticia de salvación. ¿Qué es el evangelio? ¿Qué es evangelizar? Dar la noticia de la salvación. Entonces, cuando ves un montón de evangelizadores, sobre todo en redes sociales, que se la pasan solamente criticando y juzgando y que la iglesia está mal, a esos pareciera como que creen que a Dios ya se le fueron las riendas de la iglesia y de la historia. Y ellos son los salvadores, ¿verdad? Por eso le truenan los dedos al Papa, a los obispos y todo ese tipo de cosas. Y se han olvidado de la palabra de salvación. Terminas no encontrando esperanza ahí. Si acaso, hay un evangelizador que es curioso, porque después de todo su pesimismo, de toda su crítica, todo eso, dice, pero échenle ganas. Si Dios con Cristo, si nosotros con Cristo, ¿quién contra nosotros? No, qué bueno. O sea, 99% de tu discurso fue, disculpándome la palabra, tengo que decir, echar mierda. Pero luego con un trapito limpias 1%. Se nos está olvidando el anuncio del Evangelio, la esperanza. Por eso tapen los oídos dentro de la propia iglesia y ya no se diga el mundo que te viene metiendo miedo que por la vacuna, que por el COVID, que por todo ese tipo de cosas. Y yo digo, la gente está viviendo estresada y ansiedad porque se le ha olvidado el mensaje de salvación. La verdad no es que yo sea superior.
toda esta pandemia, inclusive le digo, casi me entuban, todo este tipo de cosas. No por mérito mío, pero tenía paz. Que si yo todavía no estoy vacunado, no sé si me voy a vacunar o no. Si me vacuno y me equivoco y me metieron algo, otra cosa, bueno, nos vienen metiendo de ese rato en los transgénicos, en la comida, en tantas otras cosas, ¿verdad? Entonces, pero más allá de quién tiene la razón, si los vacuna, los pro vacuna o los antivacuna y todo eso, yo nomás tengo claro, es que con vacuna, sin vacuna y todo esto, le quiero servir al Señor en el presente, que es lo que tengo, porque mucha gente ya ni siquiera vive el presente. Ya ni siquiera mucha gente. Hay algunos de estos evangelizadores que tienen esposa e hijos y se meten tanto, yo digo, ¿y a qué hora le dan tiempo a la esposa y a los hijos? Están todos intensos buscando noticias y que profecías y todo eso, se les olvidó que su prioridad primero es su matrimonio y su familia. ¿Qué creen que se van a ganar el cielo por andar hablando de Diosito en las redes sociales? Se les está olvidando lo más importante, de lo que primero, por ejemplo, el casado, yo les he dicho muchas veces, cuando te mueras casado, ten por seguro que la primera cosa que te va a preguntar Dios, después de si lo amaste, porque solamente por encima de tu esposa a Dios, pero te va a preguntar primero por tu esposa. No por tu suegra, no por tu madre, eso vendrá más adelante, pero primero. Entonces, que este misterio que aquí nos está explicando don Enrique Suárez nos dé la esperanza. Porque en realidad cuando vives amando en el momento presente, mira, se te van tantas preocupaciones y todo eso. De que si no sé si voy a tener para comer, mira, hoy tengo un bolillito. Que hasta te hace daño, ¿por qué? Porque estás pensando en si vas a tener, cuando tengas 30 años vas a ver si tienes bolillo. O sea, esto es importante. La resurrección de Cristo no es una cosa así. Cristo ahora mismo está vivo. Y si tú tienes relación con Él, ahí encuentras la paz y la serenidad. Es decir, mira, pandemias, vengan guerras, vengan todo eso. ¿Cuál es la bronca? Estoy contigo. Cuando sufres, dice don Enrique, recuerda que Dios tiene siempre la última palabra. Sobre todo cuando realmente, porque vienen crisis en donde te dices, ya no la veo nada. ¿Y dónde está Dios? En el fondo, precisamente si tú has tratado con el Señor día con día, en la oración, en los sacramentos, en tus hermanos más necesitados, etc., tu alma va a quedar aprendiendo esto. Y aunque no veas nada, te vas a recordar de que la última palabra es de Dios. No es de la enfermedad, ni de la muerte, ni de tus críticos, ni de tus enemigos, ni del diablo. La última palabra la tiene Dios y es una palabra siempre de vida y de resurrección. Dice don Enrique, explica... no, esto no dice don Enrique, es una nota que pongo yo. Por ejemplo, llega una parte en esta charla en donde está explicando una cuestión del Apocalipsis. Aquí yo lo resumí en este comentario. Explica lo del libro del Apocalipsis y cómo Jesús es el único digno de abrirlo y leerlo. Es el libro de la historia, de los sufrimientos, de los absurdos, del misterio. Porque Él fue inmolado, experimentaste el drama más profundo de la historia. Él es el alfa y el omega. El alfa es la primera letra del alfabeto griego y la omega la última. Jesús es el alfa y el omega de la historia y de mi historia. Entonces, si alguien se quiere desilusionar, deprimir y la está viendo gruesa, que se recuerde que el principio y fin de mi historia es Él. Que el principio y fin de toda la historia. Acá puede ver que no, que sabe qué presidente, que George Soros y que todo, y nos quieren manipular. ¿Tú crees que están por encima del alfa y el omega? Del que es el principio y fin. Por eso digo que hacen mucho daño muchos evangelizadores que en pocas palabras casi te van transmitiendo una situación al interior de la iglesia y en el mundo como que si a Dios ya se le fueron las riendas de la iglesia y del mundo. No, ya vamos, está terrible, se va casi a destruir la iglesia y todo eso. Fíjense, una persona de Dios, como lo era don Enrique, la visión que tenía. Ya nos dio duro con respecto al pecado, nos dice,
Nunca jueguen con el pecado, porque fíjense cómo hirió hasta la misma entraña de la Santísima Trinidad. O sea, don Enrique, por eso, por eso me gustaba, no era una cosa que te daba palmaditas en la espalda, te decía lo que tenía que decir, pero denunciaba, pero sobre todo anunciaba. ¿De qué sirve denunciar si no anuncias? ¿De qué le sirve decir a una persona, deja de pecar, deja de emborracharse? Si ni siquiera le dices cuál es la solución para poder dejarlo. Esto es importante, que entender que a Dios no se le han ido ni se le van a ir las riendas de la historia y de la iglesia. Que haya una población que se va a hacer a un lado del dominio de Dios, eso sí, porque nos respeta la libertad. Inclusive en la Biblia Jesús dice, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿encontrará fe en la tierra? Entonces, nomás asegurémonos que no seamos de esos que vamos a dar la espalda. ¿Y cómo nos vamos a asegurar? ¿Por nuestras propias fuerzas? No. ¿Cómo nos vamos a asegurar? Llevando la vida con Él, la vida en Cristo, más que el aprender de Cristo. Ya voy terminando. Dice don Enrique, tu historia, fíjate, esto da mucha esperanza. Ojalá que después que lo suba esto a internet, vuelvas a escuchar esta parte y hasta lo escribas. O si eres, ¿cómo se llamaba estos que escribían rápido? Taquigrafía. Porque esto es una de las cosas más esperanzadoras que yo he escuchado. Fíjate cómo lo pone aquí don Enrique Suárez. Dice, tu historia, así de pequeñita, que no es publicada en el periódico, que no la llevan a la televisión o al cine, tu historia que parece tan sin importancia, con sus heridas y esperanzas, no es una historia hueca. El sentido de ella es Cristo. Él es el alfa y el omega de todo. ¿Cómo puedes pensar que tu historia no tiene valor? Hoy en las redes sociales la gente muestra esa necesidad de contar todo lo que están haciendo. Voy a parar aquí un poquito. Hay otro padre brasileño, el padre Fabio de Melo, que es cantante, dice, a veces estás en un paisaje y le tomas una foto y la subes a tu Facebook, tus redes sociales, y luego te llega un mensaje y ya te empiezan a comentar y ya ni ves el paisaje. Presumes un paisaje que no estás viendo. Le tomaste la foto, pero luego tu atención se va en los comentarios. Y dice el padre Fabio de Melo, esto pareciera que nos da miedo vivir, que nos da miedo el presente. En verdad, yo no entiendo. Si voy a un concierto de mi artista favorito, lo menos que quiero es estarlo grabando. Ya lo han grabado mucho. Yo quiero disfrutar. Y toda la gente ahí con los celulares. Y toda la gente. No estamos viviendo. Nos da pavor vivir el presente. Entonces, ¿de dónde queremos sentirnos consolados? En publicarlo. Para tener un poco de reacción que nos hagan sentir vivos. Pero eso no es vida. ¿Cómo puedes pensar que tu historia no tiene valor? Dice don Enrique. Hoy en las redes sociales la gente muestra esa necesidad de contar todo lo que está haciendo. Inclusive el padre Fabio también dice, es que hay algunos que hasta decir, ya me voy a meter a bañar, estoy haciendo del baño, del uno, del dos. O sea, ya no más falta eso, ¿ah? Porque si no tu vida, porque se oye tonto, pero eso. Ahí hay una experiencia de Dios también cuando va al baño, ¿eh? O sea, por ejemplo, les digo, yo cuando estaba hospitalizado, yo bajé 35 libras saliendo del hospital. Porque prácticamente no comía. Pero no podía comer porque una de las cosas del COVID, bueno, a algunos les pega mucha diarrea. No podía yo retener eso. O sea que ahora que fui al baño, aún ese acto es una experiencia también de la resurrección de Dios. Uno no valora eso, ¿eh? O por ejemplo, la otra estaba hablando con dos sacerdotes y uno decía que simplemente siempre ha tenido problemas para dormir. Yo me puedo dormir a las 3 de la mañana, lo que sea, pero cuando caigo. Y tengo hasta mi reloj. Casi siempre duermo 8 horas. De hecho, por eso tengo que poner alarmas y voy a dormir menos de 8 horas para que me despierte.
Pero yo, gracias a Dios, tengo la bendición del sueño y hoy se ve que no tener buen sueño afecta al sistema inmune. Es una de las cosas que está afectando más para las infecciones y todo esto. Yo decir, si me afecta por esto es por culpa mía, porque me estoy desvelando y todo eso, porque Dios me ha dado a mí personalmente el regalo de tener muy buen sueño. Y desde nacer, porque me acuerdo que dice mi mamá que cuando yo era bebé me tenía que pasar por un espejo para ver si respiraba, porque me la pasaba dormido. Entonces, una cosa tan ordinaria que yo no agradecía hasta hace tiempo, cuando vi qué importante es el sueño para un ser humano, para su salud, para todo, su salud física, su salud mental, etc. Y lo que sufren las personas que por alguna cosa no pueden dormir bien. Entonces, hasta en ese tipo de cosas uno tiene que hacer esa experiencia de Cristo. ¿Cómo puedes pensar que tu historia no tiene valor? Bueno, esto ya lo leí. Hermanos, Dios lo sabe y es lo que importa. Dios sabe tu situación, tu historia. Buena o mala, pero Él sabe. Y Él no es como los católicos puritanos que se rasgan las vestiduras. No te va a aplaudir tu pecado, pero te dice, aquí estoy yo para ayudarte a librarte de este pecado mientras tengas vida. Esa es la gran diferencia. Los acusadores, de hecho, Satanás significa el acusador. El que acusa no es Dios, El que acusa es Satanás. Por eso el Papa Francisco tiene una frase tan bonita que dice, no es Dios quien se cansa de perdonarnos, somos nosotros que nos cansamos de pedirle perdón. Hermanos, Dios lo sabe, es lo que importa, dice don Enrique. No necesitas que los otros lo sepan. Tu importancia no viene de que los demás sepan a qué hora te bañas. Tu importancia viene del acto de tu historia que fue asumida por Cristo. Es decir, esto que estoy haciendo, comiendo este bolillito, levantando esto tiene sentido porque mi historia está unida a la historia de Cristo. Cristo ha tenido mi historia, por eso esto tiene sentido. Aunque yo barra y trapee y nadie me lo vaya a agradecer, eso tuvo sentido. ¿Por qué? Porque mi historia está en Cristo. Eso es lo que importa, no la reacción favorable de las personas. Tu importancia viene del acto de tu historia, el acto que tu historia fue asumida por Cristo. Él es el alfa y el omega de su historia. Porque en el Facebook publicas cuando estás sonriendo, pero no publicas tu pecado. Bueno, los pecados de otros a veces los acostumbramos a publicar, ¿verdad? Los nuestros no. Tu mezquindad no la publicas. Tu soledad, tu debilidad, en definitiva, tus muertes. Eso el Señor lo conoce. Aunque no lo publiques en Facebook, el Señor lo conoce. Y es capaz de redimirlo y darle un sentido. Tantos dicen que Cristo es anacrónico, que es del pasado, tontos, bobos. La Pascua acontece aquí y ahora. Los cristianos no recordamos que nuestro Dios resucitó, nuestro Salvador resucitó. Eso no es lo que celebramos los cristianos, lo que celebramos es que el resucitado está aquí y ahora, vivo, dispuesto a tratar con Él. Los cristianos no nos quedamos en el evento de la resurrección. ¿De qué sirve que Jesús haya resucitado si yo no tengo la experiencia viva de que Él está vivo aquí conmigo? Nada, dice don Enrique, nada es tan nuevo como Cristo. Por eso la iglesia no tiene que estar buscando el aplauso del mundo, porque la gloria del mundo es gloria vana. Nuestra gloria viene de la cruz y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, de la victoria de nuestro Señor. Ya va a ser la media. Termino de leer nada más, no voy a hacer intervenciones para que ya quede cerrado esto. Por eso, la vigilia pascual es larga, cansativa. Algunos no van por eso a la vigilia pascual. No son demasiadas lecturas, o peor, hay algunos padres que las recortan, ¿verdad? Pero fíjense, entiendan esto y van a ver, yo disfruto muchísimo ir a la vigilia pascual. No sé cuándo fue la última vez que me brinqué una, ¿no? Dice, por eso la vigilia pascual es larga, cansativa, como preparación de la resurrección. Es una analogía de la historia y de nuestra historia. La resurrección no es un hecho histórico, es un hecho real. Lo histórico es lo que pasa en este mundo
Pero la resurrección de Jesús no se dio en este mundo, sino en el seno del Padre. Por eso nadie fue testigo de la resurrección. Solo existen testigos del resucitado, pero no vieron la resurrección. Y si estuviéramos adentro del sepulcro, tampoco la podríamos haber visto. Veríamos un cadáver desapareciendo, pero ver un cadáver desapareciendo no es la resurrección. La resurrección se dio del otro lado. Es un evento de Dios. El ángel que vieron las mujeres no estaba ahí porque Jesús necesitaba que le abrieran el sepulcro, sino para que las mujeres pudieran entrar y ver que estaba vacío. Es decir, si Jesús había resucitado, podía haber salido con la piedra cerrada. Ellas hicieron la misma experiencia de quienes ya fueron a Tierra Santa, es decir, la experiencia del peregrino que va al Santo Sepulcro y no encuentra a nadie. Quien ha visto la tumba vacía no puede permanecer callado. Y ahí viene la cosa de la misión. El día más importante de mi vida es el día de mi muerte. Será mi día. Vamos a estar ahí o en la cama o de una forma imprevista, solo Dios sabe cómo vamos a morir. Y el mundo va a continuar, los carros pasando, las personas bailando, trabajando. No sé, yo estaba en el hospital, medio muriéndome, y yo sé que afuera uno estaba bailando, uno iba manejando, uno comiéndose 3 tacos, etc. Pero al fin y al cabo, si hubiera sido el día de mi muerte, ese es mi día. ¿Y qué tan importante es que, por ejemplo, en el Ave María le pedimos a la Virgen, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte? Es nuestro día que tenemos que ir preparando, porque no sabemos cuándo. Y el mundo va a continuar, los carros pasando, las personas bailando, trabajando. Yo puedo estar hasta rodeado de personas, pero no es el momento de ellos, es mi momento. El que va a morir soy yo. Ellos se quedan. Soy yo el que está a punto de pasar por el valle de la muerte. Y la cuestión es esa. En el momento que mis ojos se cierran, ¿qué me espera? ¿La nada? ¿El vacío? ¿O una vida plena? Esa es la pregunta más importante de la vida. Y eso es lo que tendrá que mover cada decisión. Las decisiones que tendremos tienen que tener un eco en el futuro. Fue por la resurrección que los primeros cristianos se volvieron locos, dejaron todo para ir a predicar y dando hasta la vida por esa causa, que es una de las confirmaciones de que Jesús resucitó verdaderamente. Es que necesitaban estar locos para lo que les hacían, los amarraban ahí en una columna y les prendían fuegos y servían como de antorchas. Metían a los leones, a los leones los tenían sin comer, como una semana más o menos, y después mataban una vaca, regaban la sangre ahí en el Coliseo, y luego metían a los cristianos, algunos iban con sus bebitos y todo, y dicen las actas de los romanos que entraban cantando los cristianos, sabiendo que iban a ser despedazados ellos y sus bebitos. ¿De dónde venía la fuerza? Ellos habían tenido el encuentro con el resucitado, no podían dar marcha para atrás, no podían acobardarse. Si hubieran solamente aprendido de las cosas de Jesús, no les alcanza el valor para eso. Solamente el que sabe que verdaderamente Jesús está vivo es el que dice, háganme lo que quieran, pero yo no traiciono a nuestro Señor. Háganme lo que quieran. Fue por la resurrección que los primeros cristianos, dice don Enrique, se volvieron locos, entre comillas, claro está. Dejaron todo para ir a predicar y dando hasta la vida por esa causa. Imagínense la certeza que tenían de la resurrección de Cristo. Nosotros somos cristianos porque creemos que Jesús venció la muerte. Por eso comulgamos su cuerpo, para tener la vida de Él. Por eso nos bautizamos, para tener el Espíritu de Él implantado en nosotros. Es por eso que la Pascua es nuestra más grande fiesta cristiana. Jesús resucitado cita en Galilea, tierra de paganos, y no en Jerusalén. Dice, yo los veo en Galilea y no en Jerusalén, para decir que ya no es ley judía la que manda. Galilea representa la diversidad del mundo. Galilea es su trabajo, su vida de familia, es la misión a donde te mandan. O sea, antes el judío
se va y se encuentra con Dios en el templo. Y Jesús dice, resucitado, dice, no, dile a mis hermanos que los veo en Jerusalén. No, en Galilea, tierra de paganos. Para decirnos, ahora ustedes no tienen un solo pretexto. Claro, yo estoy en la Eucaristía, en el templo, no hay ningún problema con eso, pero el encuentro diario que tengo que tener con ustedes es en la vida ordinaria que ustedes tienen. Si ustedes no son capaces de encontrarse conmigo cuando van manejando, o cuando están hablando con una persona, con la vecina, o cuando están cocinando, no han entendido que yo estoy vivo. Si tú crees que yo estoy vivo solamente cuando vas al Santísimo, no has entendido. Galilea representa la diversidad del mundo. No, solamente entre nosotros los católicos, no, la diversidad, somos católicos, universales. Galilea es su trabajo, su vida de familia, es la misión a donde te mandan. Y si no vas, no lo verás. Ya no está detrás del velo del templo. Y no van a Galilea a llevarlo, sino a encontrarlo porque él está ahí cuidado con el proselitismo. El mejor ejemplo que las narraciones de los encuentros con el resucitado son frescos, reales, es que no se sincronizan en un orden. No fueron pulidos ni arreglados desde el inicio de la iglesia, los aceptó así, respetando el misterio. Es una nota bíblica. Los discípulos no vieron al resucitado, es el resucitado quien se dejó ver y se dio a conocer. Parece lo mismo, pero no lo es. No es tú quien elige a Cristo, es Cristo quien ya te eligió a Él. O como decía un padre, dice, un amigo, un sacerdote, dice, a veces me da tanta ternura a mi comunidad, porque me dicen cuando con cuestiones de su conversión, yo encontré a Cristo cuando tenía 30 años. No, mijito, no encontraste a Cristo. Cristo nunca ha estado perdido. El perdido eres tú, ¿verdad? O sea, ¿cómo que encontré aquí? No, Él nunca ha estado perdido. El perdido eres tú. O sea, cuando te dejaste encontrar, que es diferente, ¿verdad? Entonces, dice, los discípulos no vieron al resucitado. Es el resucitado quien se dejó ver, o como dice el Papa Francisco, nos primerea. Siempre nos sale primero. Y se dio a conocer. Parece lo mismo, pero no lo es. El resucitado les dice a quienes se manifestó lo mismo que nos sigue diciendo a nosotros: no tengan miedo. Y nos lo dice porque debemos de reconocer que lo tenemos, que creemos que el mundo y la vida nos traga. Jesús nos dice, no tengan miedo. Quien se encuentra con el resucitado no tiene cómo no comprometer la vida entera, sea en un monasterio, en el desierto, en la misión, en el hogar. Cuando el sentido de tu vida es igual a la de todo el mundo, es porque has dejado perder la experiencia de Jesús muerto y resucitado. Te ha quedado solo la idea de ese acontecimiento. Cuando tienes una experiencia viva de Jesús, tengas 14 o 70 años, el entusiasmo siempre es el mismo. Para el cristiano es imposible tener una vida mediocre porque Cristo resucitó. Aquí está hablando de compromiso, y aunque me estoy alargando, creo que este chiste les va a quedar grabado, porque repito, puede haber gente que dice que cree en Cristo y todo eso, pero no hay un compromiso. El chistecito lo cuenta el Papa Francisco, no es de él dice que de otro autor, ahorita no me acuerdo. Dice, cuando tú vas a prepararte un sándwich de queso. ¿Qué es el queso? Es un producto lácteo, es decir, que viene de la vaca. Es decir, ¿la vaca colaboró para el queso, sí o no? Sí, colaboró para que haya queso. Pero dice, un sándwich así de queso pues es medio soso, entonces le pones un poquito de jamón. ¿De dónde viene el jamón? Del puerco. ¿El puerco colaboró con el jamón? No, se comprometió. Es como la gallina que le dice al puerquito, ¿ponemos un restaurante los dos? Sí, ¿y qué vas a vender? Jamón con huevo. O sea, rápido se deshizo del socio, ¿eh? Entonces, ¿ven la diferencia entre colaborar? La vaca colabora, pero sigue vivita, dio la leche, pues ya ahí se arreglan. El puerquito no colaboró, el puerquito se comprometió, porque el jamón es el puerco. Entonces, aquí lo que está diciendo es decir, solamente el cristiano
se compromete cuando tiene esa experiencia de Cristo resucitado, porque no le teme a que lo vayan a destrozar, a que si lo critican, a que si esto, que si el otro, si lo abandonan, todo eso. Tú dices, todo vale la pena, todo lo que me venga, porque Cristo está vivo, está resucitado, por eso lo estoy haciendo. Quien no hace las cosas por Cristo, generalmente se queda colaborando, pero no comprometido, no agarra compromisos. Mis hermanos, dice don Enrique, mis hermanos, el cristianismo no es una teoría, no es una filosofía. El cristianismo es una certeza nacida de una experiencia. La tumba está vacía. Miremos la vida de los mártires. ¿Cuántos hombres y mujeres muertos, niños muertos? ¿Cuántos padres murieron junto a sus hijos por causa de Jesús nuestro Señor? Por causa de una certeza. Pero la muerte fue vencida. Fue vencida. Hasta aquí lo de Enrique. Lo que yo iba a hacer es oración con el pregón pascual que se hace en la vigilia pascual. No se preocupen, no se los voy a cantar porque es bien largo. Es un texto del siglo IV. Me lo quisiera saltar, pero al fin y al cabo vamos a ver que Dios provea también en los tiempos ahorita. Lo que les voy a pedir es que puedan cerrar los ojos. Lo voy a leer nada más detenidamente, pero ya ahora con todo lo que han recibido, traten de no procesarlo tanto en la cabeza, sino de que pueda llegar la experiencia. Yo me recuerdo, siendo un adolescente, que cuando se cantaba el pregón pascual, había una cosa que me tocaba y no sabía por qué. Ya después, evidentemente, he profundizado. Una frase que me impactaba, que hasta me escandalizaba un poco, cuando dice, feliz la culpa que nos mereció tan gran Redentor. Algunos traducen, feliz el pecado que nos mereció tan gran Redentor. O sea, ¿cómo será la resurrección de Cristo que hasta te puedes alegrar de el pecado que caíste si te dejas resucitar por él, por liberarte? Porque evidentemente no nos podemos alegrar por sí mismo por el pecado, pero fíjate que la iglesia en siglo IV, estamos hablando de los años 300, ya decía, feliz la culpa que nos mereció tan gran Redentor. Entonces, vamos a terminar con esto, cierren sus ojos y voy a leer el pregón pascual detenidamente. Trata de que más que a tu cabeza llegue a tu interior esta oración de la iglesia primitiva del siglo IV. Exulten por fin los coros de los ángeles, exulten las jerarquías del cielo, y por la victoria del Rey tan poderoso, que las trompetas anuncien la salvación. Goce también la tierra inundada de tanta claridad, y que radiante con el fulgor del Rey eterno, se sienta libre de la tiniebla que cubría el orbe entero. Alégrese también nuestra Madre la Iglesia, revestida de luz tan brillante. Resuene en este templo con las aclamaciones del pueblo. Por eso, queridos hermanos, que asistís a la admirable claridad de esta luz santa, invocad conmigo la misericordia de Dios omnipotente, para aquel que sin mérito mío, evidentemente esto lo canta un diácono, me agregó al número de los diáconos, completen mi alabanza a este cirio, infundiendo el resplandor de su luz. Se refiere al cirio pascual. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios, es justo y necesario. Realmente es justo y necesario aclamar con nuestras voces y con todo el afecto del corazón a Dios invisible, el Padre Todopoderoso, a su único Hijo, nuestro Señor Jesucristo, porque Él ha pagado por nosotros al eterno Padre la deuda de Adán, y derramado su sangre, canceló el recibo del antiguo pecado. Porque estas son las fiestas de Pascua, en las que se inmola el verdadero Cordero, cuya sangre consagra las puertas de los fieles. Esta es la noche en que sacaste de Egipto a los israelitas nuestros padres, y los hiciste pasar a pie el mar rojo.
Esta es la noche en que la columna de fuego esclareció las tinieblas del pecado. Esta es la noche en la que por toda la tierra los que confiesan su fe en Cristo son arrancados de los vicios del mundo y de la oscuridad del pecado, son restituidos a la gracia y son agregados a los santos. Esta es la noche en que, rotas las cadenas de la muerte, Cristo asciende victorioso del abismo. ¿De qué nos serviría haber nacido si no hubiéramos sido rescatados? Qué asombroso beneficio de tu amor por nosotros, qué incomparable ternura y caridad. Para rescatar al esclavo, entregaste al Hijo. Necesario fue el pecado de Adán, que ha sido borrado por la muerte de Cristo. Feliz la culpa que mereció tal Redentor. Qué noche tan dichosa. Solo a ella conoció el momento en que Cristo resucitó del abismo. Esta es la noche de que estaba escrito: será la noche clara como el día, la noche iluminada por mi gozo. Y así, esta noche santa ahuyenta los pecados, lava las culpas, devuelve la inocencia a los caídos, la alegría a los tristes, expulsa el odio, trae la concordia, doblega a los potentes. En esta noche de gracia, acepta, Padre Santo, el sacrificio vespertino de esta llama que la Santa Iglesia te ofrece en la solemne ofrenda de este cirio y obra de las abejas. Sabemos ya lo que anuncia esta columna de fuego, ardiendo en llama viva para gloria de Dios. Y aunque distribuye su luz, no mengúa al repartirla, porque se alimenta de cera fundida que elaboró la abeja fecunda para hacer esta lámpara preciosa. ¡Qué noche tan dichosa en que se une el cielo con la tierra, lo humano con lo divino! Te rogamos, Señor, que este cirio consagrado a tu nombre, para destruir la oscuridad de esta noche, arda sin apagarse y, aceptado como perfume, se asocie a las lumbreras del cielo. Que el lucero matutino lo encuentre ardiendo. Oh lucero que no conoce ocaso y es Cristo tu Hijo resucitado, que volviendo del abismo brilla sereno para el linaje humano y vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Pueden abrir sus ojos. Simplemente una nota por si alguien todavía puede hacer esto, muchas veces no. En teoría, evidentemente, el cirio del que se refería es el cirio pascual, ¿va? Que es donde se prende, por ejemplo, la lucecita de la vela en tu bautismo. En teoría, lo que tendría que ser es que esa vela fuera la que te acompañara en cada uno de los sacramentos. Aunque venga chorreada, eso significa que has gastado vida, ¿va? Que esa misma vela del bautismo sea la que lleves a la primera comunión, sea la misma que lleves a la confirmación, sea la misma que lleves a tu matrimonio o a tu ordenación sacerdotal, y sea la misma que se prenda en tu funeral. Al final es un poquito, digo, si la llevas así chiquita, pues no te va a aguantar ni para el bautismo, ¿no? Pero en esta parte, si alguien tiene, pregúntenle, chance si se encuentran con que su mamá todavía tiene su vela de bautismo. Es bien importante, así como se tiene el crucifijo, el cirio, y ese cirio que es alimentado del cirio pascual, que es la presencia de Cristo. Por eso en la vigilia pascual al cirio se le marca, dice: eres el alfa y el omega. Es la presencia de Cristo resucitado, el cirio. Es un signo de la presencia de Jesús resucitado. El que tú tengas una vela, y inclusive con esa ores, con esa sea la que prendas, ¿no? Y si no, agárrate una vela y de pronto, cuando prendan el cirio pascual en un bautismo o alguna cosa, o le dices al Padre que te dé chance, ya una vez que pasa la luz, ya vamos a decir que ha pasado esa vela, y las veces que las prendas y la gastes, pero puede ser un signo visible que te esté recordando de que Cristo está vivo, que está resucitado, que es el alfa y el omega, el principio y el fin, que está muy por encima de cualquier enemigo, del diablo, de la enfermedad, de la muerte. Todo eso lo ha vencido Él. Y sobre todo, que te recuerde lo que aquí te ha dicho don Enrique Suárez, que es
que tu historia, así te repito esta parte, tu historia así de pequeñita, que no es publicada en el periódico, que no la llevan a la televisión o al cine, tu historia que parece tan sin importancia, con sus heridas y esperanzas, no es una historia hueca. El sentido de ella es Cristo, Él es el alfa y el omega de todo. Entonces eso puede ayudarte también a recordar, porque a veces uno es de un desmemoriado, ¿eh? Entonces, y en estos tiempos creo que es importantísimo que entiendas el valor que tienes delante de Cristo, que tomó el último lugar por ti, que ha resucitado y que está presente, ¿va? Para que no te dejes embaucar por el demonio, ¿va? Listo, vamos a dejarlo aquí. Son 1:22. Vamos, si me permiten, vamos a dejar prácticamente ya nada más unos 20 minutitos para que se estiren, vayan al baño, etcétera, porque vamos a ver si ahorita damos la segunda charla o hacemos la dinámica que les digo que va muy ligada a esto. Así me dan 20 minutos para pensar qué voy a hacer. Entonces, son 1:22, a la 1:32. Si en dado caso pueden llegar aquí a la 1:32, 1:35 máximo. ¿Okay?